Hola mi gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a realizar esta figura que me llamó la atención. En la descripción de este video encontrarán la imagen para que puedan descargar y practicar. Comencemos. Nos posicionamos en la vista planta y croquis. En esta vista voy a realizar una ranura cuya separación es de 60 milímetros. Aquí voy a colocar 60 milímetros y además una separación de con respecto al inicio del arco es de 95. Entonces para ello voy a trazar una línea constructiva en la mitad y aquí voy a eliminar cualquiera de los dos extremos. Voy a eliminar el lado izquierdo. ¿Bien? Y ahora sí, damos la medida correcta, que es de 95. Ya, ahí está perfecto. Ahora necesitamos equidistar entidades hacia adentro, una separación de 10. Venimos a equidistar entidades, seleccionamos e invertimos y aceptamos. Además nos da una altura de 87.5 que la tenemos aquí. Entonces para ello trazo una nueva línea y le doy la medida correcta, que es de 87.5 y aceptamos. En el extremo derecho de esta línea voy a trazar una línea vertical y procedemos a eliminar todos los elementos innecesarios. En este caso eliminamos ya. Y ahí está ya perfecto. Ahora voy a utilizar la operación de revolución. Seleccionamos nuestra línea de referencia y el elemento. En este caso solo necesito que se revolucione 180 grados. Si un caso le sale al revés, de esta manera, con esta operación de aquí, invierte en la dirección. Ya aceptamos. Ya, ahí está perfecto nuestro arco. Ahora nos hace falta realizar las perforaciones. Para ello vengo a la vista lateral, croquis y control 8 para que se nos posicione la cara que necesitamos. Ahora en esta vista vamos a proceder a realizar un ángulo de 113 grados. Entonces para ello vengo a línea, me posiciono en el arco y de forma automática se nos posiciona el centro y voy a trazar una línea con X ángulo y una línea vertical. Ahora sí damos el ángulo correcto, en este caso es 113 dividido para 2. Ya, ahí está perfecto. Ahora necesitamos que interseque a la circunferencia y a la línea. Ya, una línea de X ángulo. Y lo mismo, ahora seleccionamos las dos entidades, en este caso las dos líneas, y voy a colocar que estas dos líneas sean de forma perpendicular. Ya ahí está perfecto. Ahora en estas líneas voy a crear un nuevo plano. Entonces para ello salgo de croquis y vengo a geometría de referencia, plano. Aquí selecciono las dos entidades y voy a colocar que esta sea de forma perpendicular. Verifico que esté acorde a mi necesidad, que sea de modo tangente al arco y aceptamos. Y ahora sí, venimos al nuevo plano y croquis. Ahora sí, control 8 y en este plano vamos a posicionar un punto. Ya, y ahora sí, venimos a operaciones, asistente de taladro. En este asistente vamos a dar las medidas correctas que nos solicita el plano. En este caso es de la parte superior, es de 15 milímetros. En este caso nosotros vamos a asignar las medidas. Para ello tenemos que personalizar. Activan la pestaña de personalizar y ahí damos las medidas correctas. En este caso es de 15. El diámetro interno es de 7
aquí colocamos 7 y la ranura es de 5 y vamos a colocar que esta sea por todo. Aquí está, por todo, ya. O aquí de hecho vamos a dar la medida, pero no creo necesario porque sobrepasa, ya. Ahí ya está perfecto. Venimos a posiciones y vamos a clicar en el plano y posicionamos en el punto que asignamos anteriormente y aceptamos. Ya, ahí está perfecto. Revisamos, cumple nuestra necesidad. Ahora necesitamos reproducir por 5 veces con una separación al ángulo vertical de 10 grados. Entonces para ello vengo a matriz circular y selecciono en dirección, selecciono el arco, cualquier arco, y aquí vamos a seleccionar las operaciones. En este caso voy a seleccionar la última operación de refrentado, separación igual, y aquí vamos a colocar 80 grados, ya. Y ahí bajamos las unidades a 3 nada más. No se olviden que contabiliza la de origen y aceptamos. Pero antes de aceptar también necesito al lado izquierdo. Entonces vamos a activar la dirección y simetría, nada más. Y aceptamos. Y ahora sí, procedemos a revisar. En este caso voy a posicionarme en esta cara. En la cara de alzado. A ver, vengo acá. Y cara alzado. Ya, ahí está perfecto. Y ahí vengo a croquis. Y aquí voy a trazar una línea con respecto al centro y al origen. Para verificar si cumple los 10 grados, nada más hago esto. Ya, tomamos el ángulo y cumple nuestra necesidad. Ya está correcto. Eliminamos las líneas guías que utilizamos. Ahora nos hace falta transportar al lado derecho. Entonces para ello venimos a operaciones y simetría. Aquí simetría. Y aquí vamos a seleccionar la cara de alzado para que se sirva como referencia para crear mi simetría al lado derecho. Y aquí voy a seleccionar las operaciones, que es en este caso matriz, y aceptamos. Y ahí sí, control 7 para posicionar, y vamos a colocar un color apariencias, y aquí vamos a seleccionar un color verde y aceptamos. Ocultamos nuestro plano y eso ha sido todo. Bueno, mi gente de YouTube, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les sirva. Adiós.